Hola estudiantes, padre y familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el aula del sexto grado. El capítulo del día de hoy, factorización. ¿Está bien? ¿Qué cosa será la factorización, muchachos? Factorización es un proceso de transformación de un polinomio a una multiplicación de factores. Como pueden darse cuenta, aquí nosotros tenemos un polinomio cuadrático y esto, mediante un proceso, un método de factorización, se convierte en esto, en la multiplicación de dos factores primos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este capítulo? Aplicar un método de factorización para factorizar este polinomio en esta multiplicación de factores. Empezamos entonces con el primer método, factor común monomio. ¿Qué cosa quiere decir factor común monomio? Quiere decir que del polinomio que tenemos vamos a extraer cuál es el factor en común. Ten en cuenta que aquí cada término tiene dos factores. A ver, vamos a graficarlo a un costadito. Eso está así, ¿correcto? Entonces, ese es un término algebraico. Por acá podemos ver el otro término algebraico, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que vean ustedes es que este término algebraico tiene dos factores, el de aquí y el de aquí. Profesor, ¿cómo se reconocen los factores? Cuando tienes cantidades que se están multiplicando. Profesor, pero ahí no hay ni un signo. Pero recuerda que cuando no hay un signo se sobreentiende que eso es una multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar cuáles son los factores primos, los factores comunes. Este factor es común con este factor. ¿Por qué? Porque decimos que es común, porque se repite, ¿no? Porque se repite, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos nosotros aquí al polinomio x al cuadrado y más x al cuadrado de m menos x al cuadrado p. ¿El factor común quién será? X al cuadrado, porque todos tienen x al cuadrado. ¿Y de qué manera se resuelve entonces? Extraes el factor común, es x al cuadrado, y luego vas a multiplicar por todo lo que te queda después de haber extraído x al cuadrado. En este término te quedará y, en este término te quedará m, y en este término te quedará menos p. Entonces el resultado será x al cuadrado por y más m menos p. De esa manera, teniendo como resultado ya la factorización de dos factores, el de aquí y el de aquí. Hay dos factores. Ese quiere decir que ese polinomio se ha podido expresar como la multiplicación de dos factores. En el siguiente ejemplo, podemos notar que hay una expresión de la siguiente forma, de esta forma, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos factorizar primero? Primero vamos a factorizar los coeficientes. Vas a sacar el MCD, el máximo común divisor, o también puedes decir qué es lo que tienen en común todos, ¿no? Quinceava. Todos tienen quinceava, ¿de acuerdo? Todos tienen quinceava. Listo, eso es con respecto a los números. Y con respecto a las variables, a ver, te darás cuenta que aquí tenemos nosotros, vamos a hacerlo por un costadito, tenemos nosotros x a la octava menos, vamos a ponerlo acá, 15 x a la octava menos 30 x a la séptima más 60 x al cubo. Listo. A ver, ¿qué cosa es lo que vamos a extraer en cuanto a lo que te había dicho hace un momento? El 15, ¿no? Vamos a extraer el 15. 15 lo que vamos a extraer porque todos tienen quinceava. Profesor, ¿cómo es eso? Él es 15 por 1. El de aquí es 15 por 2. Y el de aquí es 15 por 4. Todos que tienen en común al 15. ¿Correcto? A ver. ¿Y qué más? Vamos a hacerlo de color verde también. Tienen x a la octava, x a la séptima y x al cubo. ¿Cómo puedes representarlo eso? De la siguiente manera. Siempre vas a extraer el de menor exponente. ¿Quién es el de menor exponente? X al cubo.
Profesor, pero algo más sencillo, muy bien. Vamos a decir que ese x a la octava es x al cubo por x a la quinta. Ese x a la séptima es x al cubo por x a la cuarta. Y este x al cubo es x al cubo por 1, por decirlo así. ¿Qué tienen en común todos, muchachos? X al cubo. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a extraer nosotros. Eso es lo que nosotros vamos a extraer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a extraer? El 15, x al cubo. Y eso es justamente lo que vamos a extraer nosotros aquí. 15x al cubo, ¿de acuerdo? A ver, muchachos, ¿qué te quedará si extraes 15x al cubo? Acá te va a quedar el 1, recuerda, 1 por x a la quinta. Menos, acá te quedará el 2, x a la cuarta. Y por aquí te quedará el 4 por 1 o simplemente 4. Muy bien. Y si te das cuenta, muchachos, eso es lo que yo tengo acá. 15x al cubo por x a la quinta menos 2x a la cuarta más 4. Eso es todo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, muchachos, podemos nosotros realizar nuestra factorización. De esa manera realizamos entonces nuestra factorización. A ver. Listo. A ver, entonces, ahora diremos cuántos factores tendremos. Tendremos dos factores. ¿Quién va a ser un primer factor? Él. Y el otro factor será ese de ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Una aclaración más. Aquí en este problema, una aclaración más. En los factores que deben ser aquí, en álgebra, esto tenlo en consideración, en álgebra van a ser aquellos factores que tengan asociación con una variable. Entonces, el 15 no lo es. Entonces, el factor será únicamente x al cubo. El factor algebraico. ¿De acuerdo? Ese será el factor algebraico. Y todavía en grados superiores vas a darte cuenta que aquí el factor va a ser únicamente x. Pero bueno, eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Lo importante del día de hoy para tu grado, para primer año de secundaria, es que tú reconozcas el método que te permite factorizar un polinomio. Y el método que estamos empleando en este momento es el factor común monomio. ¿Por qué el factor común monomio? Porque el factor común está siendo un término algebraico. ¿De acuerdo? Veamos el otro ejemplo. Factor común polinomio. Mira, tenemos aquí dos expresiones. Tenemos aquí dos términos y hay un factor común, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor común? El de acá. Como él es el factor común, extraes ese factor común y luego multiplicas por lo que te está quedando después de haber extraído. Si tú extraes el, ¿qué te va a quedar? El 6. Si tú extraes el, ¿qué te va a quedar? Menos m. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esa expresión está bien resuelta. Eso es factor común polinomio. ¿Por qué se le llama así? Porque el factor común es un polinomio. Ahí está. Dos términos algebraicos. Ya representa un polinomio de dos términos. Y por último, el tercer método, la agrupación de términos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener nosotros una expresión algebraica de más de dos términos, donde lo recomendable es hacer una agrupación de ellos, dependiendo de qué cosa es lo que quieres hacer, ¿no? Dependiendo de cuáles son los que quieres tú factorizar. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer nosotros, en el ejemplo que aparece, vamos a agrupar él y él. Por eso lo hemos colocado acá de manera seguida. Y luego vamos a colocar ellos juntos. Y acá está. ¿Por qué he hecho esa agrupación? Concéntrate en los primeros. Concéntrate en él. ¿Cuál es el factor común? X. ¿Te das cuenta? Acá está. X. Realizas X, el factor común, y te va a quedar A más M. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Eso entonces es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Está bien?
Ahora con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Tienes my más ay. ¿Cuál es el factor común? Y. Y te quedaría m más a. Extraes y lo multiplicas por lo que te está sobrando después de haber extraído y, o sea, m más a. Y eso es lo que tienes acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces eso. ¿De acuerdo? Tenemos eso ya listo. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Ahora, si te das cuenta, hay un factor común polinomio. ¿Cuál es el factor común? Lo vamos a identificar con un color. A más m y m más a, que es exactamente lo mismo, ¿no? Es la suma de a y m en ambos. A y m en ambos. Entonces, extraemos ese factor común, lo tenemos por aquí, y vamos a multiplicar por lo que te queda después de haber extraído a más m en ambos términos. Te quedará x más y. Y esa es justamente nuestra respuesta. Muy bien, muchachos. Hasta ahí la parte teórica. Hemos visto que en el proceso de factorización hemos trabajado 3 métodos. ¿De acuerdo? Factor común polinomio y la agrupación de términos. Veamos ahora nuestros problemas. Dice el problema número 1 que factoricemos esa expresión de ahí. Muchachos, ¿cuál de los 3 métodos vamos a utilizar? A ver, ¿quién dice? Si dijiste el factor común, está bien, pero factor común monomio o factor común polinomio. Vamos a utilizar factor común polinomio. ¿Y cuál es el factor común polinomio? Este polinomio de acá. ¿Lo identificas? Porque son iguales en todo, en los 3 términos, ¿no es cierto? Entonces diremos nosotros que el factor común polinomio es a más b. Vamos a multiplicar por lo que te queda después de haber extraído eso de rojo. A ver, vamos a colocarlo en un círculo. Ahí está, para que lo notes mejor. Mira, ahí está. Esto es lo que estás tú extrayendo. Esto es lo que tú estás factorizando. El factor común. ¿Qué es lo que te queda, muchachos, después de haber factorizado eso? Te queda, en el primer término tenemos x, luego tenemos menos n, y luego tenemos menos 4. Listo. Eso es todo. Él es un factor primo y él también es un factor primo. Si te dicen factoriza, esa es mi respuesta. Esa es la factorización. Si te dice indica cuántos factores primos hay, serían 2 factores primos. Él sería el primero y el de aquí sería el segundo. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Vamos entonces con el segundo problema. Vamos a moverlo un poquito más arriba, ¿ya? Y empezamos a resolverlo. Solución. A ver, nuevamente, si te das cuenta, vamos a realizar el factor común polinomio. ¿Cuál será el factor común polinomio, muchachos? Si te das cuenta, es el x más y. ¿Correcto? Ya no voy a hacer sombreándolo como lo hice el primer problema, sino ahora ya lo vas a identificar tú mentalmente y vas a hacer vas a encerrarlo tú en tu mente ya a ese factor común polinomio y lo vas a sombrear. Para que te des cuenta cuál es el factor común. El factor común es x más y, ¿correcto? El factor común es x más y. Y eso va a estar multiplicado por lo que te queda después de haber extraído x más y. O sea, a menos 5 menos 1. ¿Está bien? Y listo, muchachos. Si te preguntan a ti, ¿cuántos factores primos hay? Puedes decir, hay 2 factores, ¿no? Pero ahí todavía me falta reducir un poquito más, si te diste cuenta. Nosotros debemos reducir al máximo. Y esto puede ser realizado mediante una operación matemática. Menos 5 menos 1, esa es una suma de números enteros negativos, ¿no? ¿Cuánto será eso? Menos 6. ¿Está bien?
Entonces, esta sería mi respuesta. Si te pidiesen, por ejemplo, muchachos, en este problema, te preguntasen, ¿cuál es el factor primo con, indica el factor primo que tenga término independiente? ¿Cuál será tu respuesta? El factor primo con término independiente será A-6. Ese es el factor primo, porque él es el único que tiene término independiente. El término independiente es el -6, ¿no es cierto? El otro no tiene término independiente. Este es un término lineal y este es un término lineal, porque ambos tienen variable. Y recuerda que estas son variables de la expresión. Recuerda que esas son variables de la expresión. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, regresando al problema número 3, tú tienes que esta expresión es igual a R de A, punto y coma, B. ¿Quién es A y B? A y B son sus variables. A y B son sus variables. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa será el resto? Serán pues coeficientes. ¿De acuerdo? Y aquí de la misma manera tenemos nosotros, en este problema, tenemos nosotros que esta expresión proviene de T de X, Y, XY, es esta expresión. ¿De acuerdo? Hace un momento te decía cuál era la... Bueno, diferentes preguntas pueden haber, muchachos. Diferentes preguntas se pueden hacer a partir de la obtención de un ejercicio. Te puedo realizar diferente tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es factorizar, ¿no? Ahorita los problemas que tenemos en el momento que estamos en este instante resolviendo, sí te dice únicamente factoriza, pero te doy un panorama de que también se pueden preguntar otras cosas más relacionadas al problema que estamos trabajando ahorita. Vamos con el problema número 6. Ahí está. ¿Qué vamos a aplicar aquí, muchachos? Primero, lo que vamos a aplicar es la agrupación de términos. Aplicamos aquí agrupación de términos. La agrupación de términos. ¿De qué manera, muchachos? Vamos a agrupar primero ellos y ellos. ¿Qué vamos a agrupar en los primeros términos? ¿Qué vamos a factorizar? Recuerda que cuando se agrupa, vas a extraer tú un factor común. ¿Cuál será el factor común ahí? El 5. Si extraes el 5, ¿qué te quedará? X más Y. Ahora concéntrate en él. ¿Qué vamos a factorizar? ¿Cuál será el factor común? Te das cuenta que es n. Entonces, después de haber extraído n, ¿qué te va a quedar? X más Y. Muy bien, muchachos. Ahora, si te das cuenta, lo que vamos a aplicar es factor común polinomio. ¿No es cierto? Entonces, tendremos por aquí q de x será igual el factor común x más y por 5 más n. Y esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Y por último, muchachos, el problema número 7. También vamos a tener nuevamente agrupación de términos. ¿De acuerdo? ¿A quién vas a agrupar? Lo de rojo y lo de azul. Empecemos con lo de rojo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el factor común? El factor común, muchachos, m, ¿sí? A ver. M. Ahí está. ¿Correcto? Y en lo que está subrayado de azul, ¿cuál será el factor común? Sencillo, n. Y lo que te queda es a más b. Muy bien. Cuando digo lo que te queda, muchachos, es porque estoy extrayendo n y lo que te está quedando después de haber extraído n es lo que aparece ahí, ¿no? A más b. Por esa razón lo menciono de esa manera.
¿De acuerdo? A ver, continuamos con el problema. Entonces tendremos que por aquí tendremos a r de x. Y ahora aplicaremos factor común polinomio. Ese es el factor común polinomio. ¿Correcto? Tendremos que es igual a más b, es el factor común polinomio, y vas a multiplicar por lo que te queda después de haber extraído ese factor común. Es m más n. Como te pedían factorizar, esa es la factorización de mi problema. Muy bien, muchachos, hasta ahí la clase del día de hoy. No olvides desarrollar la tarea de la 1 a la 4 y conectarte a la asesoría del día de hoy. Muy bien, muchachos, hasta la próxima.